encontramos en el Sexto Foro Internacional de Santo Domingo y en esta ocasión hablamos con Mónica Pachón. Ella es profesora de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Mónica. Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy muy feliz de estar en Santo Domingo. Muchas gracias. Mónica, muchas veces en la región se habla del término polarización y a veces esto incluso suele ser un término un poco abstracto. Últimamente, y sobre todo luego de los procesos electorales que hemos estado viviendo, este término se ha utilizado cada vez más. ¿A qué nos referimos y básicamente cómo se explicaría esto de la polarización que estamos viviendo en América Latina en los últimos años? Hay diferentes formas de ver la polarización. Una de las formas típicas de ver la polarización es entre discursos de derecha e izquierda, en donde básicamente vemos líderes políticos que se están alejando cada vez más y hay menos capacidad entre ellos de negociar y llegar a puntos de acuerdo y aparentemente estos discursos son muy distintos. Yo diría que la polarización que estamos viendo en América Latina es una polarización distinta, no necesariamente asociada con el mundo derecha-izquierda, sino con un mundo en donde se contrapone una opción antisistema o más populista y una opción más tradicional, más defensora del status quo de los partidos políticos. Entonces vemos en el caso mexicano, vemos en el caso peruano, inclusive en el caso colombiano, en el caso brasilero, que los políticos están haciendo un discurso en donde básicamente la antipolítica es la opción y las instituciones de la democracia deliberativa pierden vigencia para tener un diálogo más directo con el electorado. Creo que ahí hay una polarización que es preocupante y que habla un poco de la crisis de las instituciones democráticas tal y como las conocemos en la democracia deliberativa. Así es, así es. Un término interesante que has tocado, la antipolítica. Pareciese que los mismos políticos se están decantando por mostrarse en contra del establishment, ¿no? Y de ese status quo que tú hablabas. Y aparentemente esto ha comenzado a ser una retórica discursiva que ha calado, incluso que si pudiéramos decir en algunos procesos electorales de la región le han sacado provecho. ¿Crees tú que por ahí podrían venir las nuevas tendencias electorales en este tipo de concepciones políticas? Es interesante lo que ha ocurrido con la democracia y la representación, porque siempre hemos tenido olas populistas en América Latina, no es nuevo este fenómeno, pero lo que sí vemos ahora en esta nueva ola de tendencias antipolíticas es una intermediación faltante que es la de medios de comunicación y la de la información. Tenemos cada vez más un electorado fragmentado, un electorado que no está en comunicación, que no tiene un punto central, no tiene un diálogo, ¿cómo diríamos? Un diálogo que le permita entender la verdad, ¿no? Entonces cada una de esas partes tiene su verdad y obviamente esto es aprovechado por los políticos, porque pues si tú estás en redes sociales y si tú quieres hacerte popular, pues el discurso más polarizante o el discurso más blanco y negro es mucho más atractivo para atraer ese tipo de votantes. Entonces, lo que veo es que es un poco distinto el mundo de los 90 del populismo a este mundo en donde realmente estamos, tenemos pocos puntos de contacto entre los votantes. Y obviamente ha habido también, si se quiere, algunas experiencias interesantes en la región. El caso de Bukele en El Salvador, el propio Gabriel Boric ahora en Chile. Sí. Se pudiera decir que son algunos escenarios o algunos triunfos electorales que han irrumpido en el escenario tradicional, ¿no? Sí. De hecho, el caso de Bukele, que se autoproclamó como un dictador cool, ¿no? O sea, el caso de Boric, un presidente en Chile, un presidente con tatuajes, tal. O sea, vemos como un cambio y claro, aquí parecería o podríamos estar ante quizás ya ese nuevo paradigma de candidatos políticos. Hay una desprofesionalización del ejercicio político, como bien decíamos, hay en la región una tensión con el status quo porque precisamente se siente o la expectativa de que la democracia tenga resultados inmediatos no se da. Entonces estos nuevos discursos
que además están alimentados obviamente por estas, digamos, por estas imágenes como el presidente Bukele con su actitud y su lenguaje. O sale con una gorra hacia atrás. Exacto, y las protestas como un espacio, digamos, de liberación y de liberación democrática que no es institucional, se vuelven los mejores caldos de cultivo para, ¿no? Estos nuevos políticos. A mí me preocupa la desprofesionalización de la política porque considero que eso puede generar muchas ineficiencias en los sistemas institucionales y por otro lado, pues de buenas intenciones está hecho el camino hacia el infierno. Entonces, hay muchos problemas que pueden surgir por falta de conocimiento y de poder tener la conexión entre la política pública y lo que queremos lograr como sociedad. La desprofesionalización de la política, yo creo que también un elemento importante que has abordado. Aquí recientemente, en el Congreso, nosotros tuvimos la entrada de gente de los medios de comunicación, gente del arte, ¿no? Cantantes y tal. Y eso llamó mucho la atención. No estábamos nosotros acostumbrados a ver gente fuera de la esfera política entrando a ser legisladores. Claro. Entonces, ¿entraría esta gente en esa parte de la desprofesionalización de la política? ¿Selección de gente de fuera? Sí, yo creo que hay como una necesidad del votante de sentirse representado y de tener aspiracionales diferentes al político profesional. Vemos el ejercicio profesional de la política como algo negativo porque asociamos que a una persona que lleva mucho tiempo en el poder o que ha ejercido varios cargos como una persona corrupta, como una persona mala. Y creemos que el éxito en otras áreas puede ser un éxito que se puede extrapolar al Congreso de la República, en fin. Creo que hay casos exitosos y hay casos no exitosos. Lo que pasa es que para la democracia es una revolución de cambios muy incrementales y cuando la expectativa es que estas personas van a hacer cambios radicales y no ocurren, pues la desazón con la democracia continúa y simplemente, digamos, el desespero por hacer cosas rápidamente de parte de los líderes puede terminar en desastres económicos o puede terminar, digamos, en políticas públicas que no beneficien a la mayoría de la gente que se supone deben beneficiar. Así es, y es algo que pareciera contradictorio, ¿no? Pero estamos ante un escenario donde la gente está prefiriendo a los políticos, digamos, ¿no? Poco preparados, poco capacitados. Por encima de eso estamos hablando que pues, han sido, como tú dices, exitosos en otra área. Y eso ha comenzado a crear ciertamente una irrupción en el esquema electoral. Mónica, la pandemia cambió toda la estructura. Veíamos como incluso el tema de las campañas electorales, un vuelco hacia las redes sociales, hacia otro tipo de mecanismos para hacer campaña. Luego de la pandemia, vimos elecciones en la pandemia, estamos ya, si se quiere, saliendo de ese escenario. Y además entramos, no hemos salido bien, pero entramos también en el escenario de guerra. ¿Cómo inciden, cómo afectan estos dos elementos exógenos a la mayoría de los países de la región en los procesos electorales 2022 en adelante? Me parece que nosotros vivíamos un momento de movilización social muy interesante en donde se estaban resaltando valores diferentes, ¿no? El medio ambiente, la diversidad, en fin, las peleas de derechos sociales y económicos habían sido mucho más sofisticadas antes de la pandemia. Luego de la pandemia, lo que a mí más me preocupa en términos estructurales es la crisis económica que surgió, la fragilidad de nuestras economías que tienen un componente informal muy alto y cómo nos devolvemos en la agenda política, ¿no? Nos devolvemos porque la necesidad es tal que cuando llega la política de nuevo, pues volvemos y yo creo que vamos a ver muchas tensiones sobre cómo distribuir esos recursos del Estado en un juego que puede llegar a ser muy clientelar o muy populista en detrimento, digamos, de una agenda pública que era un poco más sofisticada en el pasado. Entonces creo que que la pandemia nos retrasa en la agenda pública, nos hace menos hábiles de discutir temas que antes
estábamos discutiendo cuando llegó la pandemia. Me parece que efectivamente todos los efectos del mundo en este momento se sienten en lo local, porque evidentemente si hablamos de la guerra, si hablamos de la pandemia, nos apropiamos de esos discursos en lo local, en elecciones especialmente. Entonces tomamos una posición, hacemos analogías. Creo que es inevitable que los eventos del mundo ahora afecten, ¿no?, resultados de elecciones locales que era en el pasado casi impredecible. Y esto, pues, de la pandemia resalta yo creo que un bien público muy importante, que es la salud, ¿no?, como algo fundamental que los gobiernos deben perseguir, pero al mismo tiempo ha generado muchas necesidades que creo que se van a traducir en una relación menos interesante entre políticos y votantes. Perfecto, tocaste el aspecto clientelar, algo para nuestro de cada día en los países de la región. Sin embargo, hay posturas contrapuestas. Por un lado, dicen algunos que los gobiernos saldrían los más favorecidos en los escenarios electorales, en los procesos electorales, por el tema del asistencialismo, ¿no? Ante este tipo de coyunturas, los gobiernos aumentan la protección social, las ayudas, los subsidios. Pero dicen otros, la crisis los golpeará tanto que no podrán. ¿Cómo lo ves tú? ¿Beneficiarían en términos electorales para utilizar esas vías y llegar a más gente? ¿O realmente les perjudicaría tanto que no les ayudaría a ganar los procesos electorales? Es una buena pregunta y no tengo una buena respuesta general ni genérica. Yo creo que depende de cada caso. Hay gobiernos que son muy populares y ante esa popularidad de ese líder, porque pues tenemos gobiernos muy personalistas, muy presidencialistas, el líder puede realmente lograr hacer muchas cosas si tiene esa popularidad y puede aprovechar esa popularidad de formas positivas y de formas negativas, ¿cierto? Atrayendo votantes o logrando ese caudal electoral a partir de transferencias, sean ellas, ¿no?, de carácter objetivo, focalizado o politiquero, digamos, clientelar. Pero también si hay un gobierno que no es popular, el gobierno no popular puede estar en una circunstancia en donde hemos visto muchos gobiernos de derecha que hacen bastantes programas de transferencias focalizadas, en donde están distribuyendo recursos de forma muy importante. En Colombia hicimos una cosa que se llama ingreso solidario por primera vez en Colombia, en un gobierno de derecha, y sin embargo el gobierno, por no ser popular, no logra aprovechar esa política pública para sacar más votantes a su lado, y quien aprovecha esa política pública es la oposición. Entonces depende mucho, yo creo, de la popularidad relativa con que el líder haya logrado, ¿no?, navegar la pandemia y las diferentes circunstancias que cada uno de los países enfrenta en ese momento. Así es, totalmente. Hay otro elemento bastante interesante que irrumpe también en el escenario electoral y es un poco todo lo que tiene que ver con, digamos, si se quiere, el nuevo paradigma de políticas públicas. Una parte muy enfocada en asistencialismo, otra muy enfocada en el endeudamiento a través de préstamos y demás, y otra evidentemente también muy enfocada en el tema de, digamos, el desarrollo institucional, fortalecimiento de la democracia. En ese contexto, hay varios elementos también que pareciera hacen falta en la región. Es decir, estamos ante a veces esquemas gubernamentales que parecieran repetitivos, ¿no? Vista actualmente la situación, ¿qué elementos ves tú en términos electorales que deben incorporar los gobernantes por un lado y los opositores por un lado para, si se quiere, reencauzar esto que llamamos ahora la nueva política? Porque pareciera que nos hemos quedado un poco en esa vieja política, ¿no?, de, digamos, las marchas, las caravanas, los tal, o sea, hay en los gobernantes, en muchos de eso todavía aparentemente ese desconocimiento de esa nueva política. ¿Qué elementos entiendes tú que se deben comenzar a incorporar en el marco de esa nueva política? Bueno, esa es una pregunta buenísima para los políticos, pero yo voy a tratar de responderla desde mi perspectiva. Claro. Yo creo que en América Latina necesitamos centrarnos un poco más en mejorar la calidad de los servicios públicos, los puntos de contacto con la ciudadanía.
La ciudadanía está interesada en tener servicios de calidad, una educación de calidad que les permita, ¿no?, romper esos dilemas de pobreza. Necesitamos salud de calidad para poder enfrentar circunstancias y shocks que le llegan a las familias con la enfermedad. Necesitamos la posibilidad de tener las competencias para entrar en un mercado internacional. Los gobiernos viven en un mundo muy abstracto de la política pública y el ciudadano vive en un mundo operativo, cotidiano de la política pública. Habría que ponerle mucha más atención a esa implementación. Los gobiernos en el mundo desarrollado han empezado a pensar en cómo efectivamente mejorar ese servicio. Se llama el servicio de la última milla, ¿no? Cómo quitamos trámites, cómo le facilitamos la vida al ciudadano, cómo hacemos que el ciudadano se sienta bien atendido. Creo que ese es un reto que tiene toda la región. Creo que tenemos políticas públicas interesantes, pero al crear barreras de entrada, dejamos siempre a los más vulnerables afuera. Entonces, mi sugerencia respetuosa a la agenda pública de nuestra región es poner más atención a ese servicio, a ese delivery, ¿no?, a esa entrega de esos bienes públicos para que efectivamente podamos entregar eso que el Estado ha construido a la población que más lo necesita. Y bueno, Mónica, tú eres colombiana, profesora en la Universidad de los Andes y Colombia abocada a unos procesos electorales ya muy pronto. ¿Cuál es el escenario que vemos en unos procesos que vienen ya luego de haber visto como antecedentes otros interesantes en la región? El de Chile, por ejemplo, el más reciente. ¿Qué podemos esperar en el escenario electoral colombiano en los próximos días? Es la pregunta del millón. En Colombia, el 13 de marzo se celebran las elecciones legislativas y vamos a tener unas consultas interpartidarias para elegir candidatos de esas consultas. Entonces, si te das cuenta, la elección legislativa es anterior a la elección presidencial. La primera vuelta será en mayo. Entonces, ¿qué vemos en Colombia en este momento? Una gran fragmentación del poder. El presidente de la República no es un presidente muy popular y eso tiene unos impactos importantes en la coordinación de los votantes. Entonces vemos un candidato de oposición que es Gustavo Petro, quien también participó en las elecciones 2018 y quedó de segundo, punteando las encuestas con más o menos 30-31% de intención de voto. Y un Congreso muy fragmentado por lo que hablábamos, ¿no? Toda esta ola de nuevos partidos, de líderes políticos que no quieren asociarse con estructuras tradicionales. Entonces, lo que yo creo que vamos a ver es un mundo en donde estamos eligiendo, y un poco a lo Chile, entre minorías que son más radicales, porque los centros o los votantes que están no asociados a las esquinas no se unen en un solo candidato, sino están fragmentados en muchos. Entonces, Gustavo Petro, que representa a la izquierda, tiene una intención de voto grande, pero los demás, que sumarían mayoría, no pueden unirse en torno a unos candidatos. Entonces, como en Chile, que terminaron eligiendo entre, ¿no?, un candidato de izquierda y un candidato de derecha, superderecha, nosotros podemos estar en un escenario similar, precisamente porque no hay una buena unificación en torno a ideologías o partidos que nos permita coordinar mejor las elecciones. En Colombia llegamos a tener 40 candidatos para presidente en un momento dado y bueno, ya se ha ido decantando la baraja, pero de todos modos eso te cuenta un poco de la fragmentación política que tiene el país. En términos de participación electoral, ¿qué se proyecta? La participación en Colombia, el voto es voluntario, no tenemos voto obligatorio como muchos de los países de la región. En las elecciones legislativas podemos hablar de una participación del 45 hasta el 55% y en elecciones presidenciales, dependiendo de los lugares, más o menos 60% o 50%, entre 50 y 60, depende del lugar. Pero nosotros no
no participamos como ¿no? 70, 80%, y hay una discusión que siempre está ahí detrás, y es, ¿será que es mejor tener el voto obligatorio? Pero pues por ahora estamos hablando de una participación de casi la mitad de la población. Esto es una participación que se corresponde con este proceso, que como tú decías es bastante complejo, muy fragmentado, pocos liderazgos fuertes, o es una desafección política que se viene dando de manera paulatina en Colombia. Es típico, no es extraordinario, y vamos a ver qué pasa cuando elijamos los candidatos de segunda vuelta. Nosotros tenemos 2 vueltas para presidente, entonces creo que entre más... ¿Se espera una segunda vuelta? Yo creo que sí. Si Gustavo Petro no saca más del 50% de los votos en primera vuelta, que es muy improbable, la única persona que ha logrado hacer eso en Colombia es el expresidente Álvaro Uribe, que pues tenía una popularidad gigantesca en ese momento. Entonces creo que sí vamos a llegar a una segunda vuelta, y dependiendo de eso pues y de la incertidumbre, obviamente más votantes saldrán y más máquinas electorales se moverán en torno a uno u otro candidato. Pero va a ser un escenario muy interesante, y pues evidentemente, como dices tú, Chile, ¿no? Y todos los procesos alrededor tienen muy entusiasmados a unos votantes y a otros muy asustados. Así es, así es. Bueno, pocos días para ello, así que pronto lo veremos. Muchísimas gracias, Mónica, por estar con nosotros. Gracias a ti por las preguntas, la entrevista y por contar conmigo.